Bien, aprovechamos de saludar a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. La verdad que quiero dar gracias al Señor porque hemos recibido llamados desde muy lejos de personas que siguen nuestra transmisión en lugares tan lejanos como Japón, Nueva Zelanda. Entonces, realmente es un privilegio para nosotros ser parte también de esa iglesia en el aire que hay, ¿no es cierto?, en la red. Esta tecnología que en un gran porcentaje está mal usada, nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de darle un uso espiritual, un uso que lleve la buena nueva de salvación y que en definitiva sean hermanos y hermanas que quizás nunca nos encontremos en la calle, ¿no es cierto?, pero seguramente los vamos a ver en el cielo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la Biblia y la verdad, o el Evangelio y la verdad. Y hemos estado estudiando largamente este tema, porque ciertamente una de las cosas más complicadas de este último tiempo es la relación que nosotros como cristianos tenemos con nuestro propio Dios. Los que están asistiendo el día miércoles, estamos estudiando los atributos de Dios y ciertamente cuando vamos conociendo los atributos de Dios y conociendo más profundamente a nuestro Dios, nos vamos dando cuenta que la relación en general del pueblo de Dios es una relación sentimental y no una relación escritural. No hay una relación escritural, más bien hay una relación emocional, sentimental, con muchos altos y bajos, porque es llevado desde un punto de vista de nuestras emociones, las cuales son absolutamente volubles, y no en base a nuestras convicciones. Hay oraciones que se dan y que se dicen, ¿no es cierto?, que están absolutamente equivocadas en su doctrina, pero que se hacen habitualmente porque emocionalmente sentimos poco a Dios. Entonces la gente tiende a pensar y a orar y a decir: Espíritu Santo, no te vayas, quédate con nosotros. Y esas son características de los errores doctrinales, porque el Espíritu Santo está en nosotros, o está o no está. No es como en el Antiguo Testamento, que venía de repente sobre David y lo inspiraba, ¿no es cierto? Venía sobre Sansón y lo inspiraba y le daba una fuerza sobrenatural, pero se iba. Una de las maravillas de la gracia, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo está y permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo a todos los que creyésemos a partir, ¿no es cierto?, de su muerte, resurrección y posterior ascensión. Entonces, esta situación nos lleva siempre a poder escudriñar más profundamente la Escritura, y hemos recorrido, ¿no es cierto?, a lo largo de los sermones anteriores, todas las aberraciones que desgraciadamente se hacen, se dicen en función o atribuyéndoselas al Espíritu Santo, lo cual constituye una blasfemia desde el punto de vista escritural, y que esa blasfemia, la Biblia lo dice, no lo digo yo, es imperdonable. ¿Y qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Es decir al Espíritu Santo algo que nunca ha dicho, decir al Espíritu Santo o hacer manifestaciones que el Espíritu Santo jamás ha hecho. Entonces todo esto cae dentro del plano de lo que culturalmente hoy día se vive como cristianismo. Hoy día creo que nuestra iglesia evangélica cristiana, y no estoy juzgando intenciones, hermano, y no estoy aquí para decir que esta iglesia es la única que tiene sana doctrina y nada por el estilo, como algunas personas equivocadamente dicen. Pero hoy día, en los tiempos que vivimos, hermanos, es aterrador. Lo conversaba con mi hermano en la mañana temprano. Es aterrador lo que sucede en el mundo llamado cristiano. Es aterrador porque todo lo que tú ves es antibíblico. Todo lo que tú ves es un insulto al Espíritu Santo. Y la gente está tan acostumbrada y está tan posicionado ese sistema de adoración, ese sistema de enseñanza, ese sistema de manifestación, que ha llegado a constituirse en una verdad sin ningún tipo de argumento bíblico. Y eso, hermanos, nos trae mucha tristeza, porque quizás hace 10 años atrás, o hace 15, 20 años atrás, cuando partía como predicador,
las grandes luchas doctrinales eran contra la tradición católica romana, contra los errores de los testigos de Jehová, contra la aberración del libro del Mormón, contra las filosofías de corte oriental. Estaba bien demarcado quiénes eran las falsas doctrinas, pero hoy día es aterrador porque la falsa doctrina viene de la supuesta iglesia, haciendo al Espíritu Santo o atribuyendo al Espíritu Santo una doctrina totalmente errada y totalmente fuera de la Escritura. Y eso, por supuesto, que nos lleva a un enfrentamiento en el cual nos vemos involucrados muy, muy dolorosamente, pero absolutamente necesario, porque nos damos cuenta también que somos la generación con mayor cantidad de información, somos la generación con mayor cantidad de facilidades para poder estudiar y escudriñar la Escritura, y sin embargo somos la generación más floja y analfabeta bíblicamente de la historia del cristianismo. Y ese analfabetismo bíblico lleva a que millones o miles de personas sean seducidas, como dice Efesios, por cualquier viento de doctrina, y están, ¿no es cierto?, yendo de allá para acá, buscando siempre nuevas sensaciones, nuevas revelaciones, nuevos estándares de supuesta relación con el Señor. Entonces, hermanos, es una cosa complicada y dolorosa, porque efectivamente nosotros tenemos que dar a conocer siempre la palabra de Dios en el contexto correcto, con la iluminación correcta, y salir de toda esta, ni siquiera lo quiero llamar doctrina, porque es un concepto más bien de filosofía, de pseudocristianismo que se ha instalado ya fuertemente hace un par de décadas atrás. Esto que venía de alguna manera como un movimiento principalmente enfocado en los países del norte, ¿no es cierto?, haciendo un gran énfasis dentro de lo que es todo Centroamérica y el norte de Sudamérica, también ha llegado a Chile, y es así como tenemos ya a la famosa doctrina neoapostólica instalada con monos y petacas, con más monos que petacas, ¿no es cierto?, acá, y haciendo de las suyas, infiltrando las iglesias y robando a aquellas ovejas que, por supuesto, carecen de esa fortaleza espiritual y cuya relación con Dios es netamente emocional. Me temo que algunos de aquí quizás, si le presentan un evangelio donde pueda sentirse más a gusto, se fuera. Y no es porque yo como pastor quisiera retener las ovejas, porque las ovejas son de Dios, no son mías. No son mías, pero mía es la responsabilidad de llevarla a los pastos correctos. Y los pastos correctos son única y exclusivamente la revelación de la palabra de Dios. Hemos analizado, ¿no es cierto?, varios conceptos relacionados con la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y algunos hermanos me han preguntado, ¿pero cómo? O sea, ¿ese es el pecado imperdonable? Y mi respuesta es sí. Es sí. Yo no puedo maquillar lo que está sucediendo hoy día. Y si la Biblia dice que ese pecado es imperdonable, entonces no hay perdón para aquellas personas. Y no hay vuelta atrás. Significa que nunca fueron cristianos. No es el juicio que me corresponde a mí. El apóstol Pablo dice claramente: contended ardientemente. En la carta a Judas le dice, ¿no es cierto?, contended ardientemente por la doctrina que una vez fue dada. Una vez fue dada. Hay un énfasis absoluto en la Escritura como única fuente de verdad. Por eso es que hoy día, hermanos, vamos a analizar el Espíritu Santo y la Biblia, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad que está en la Escritura. El Espíritu Santo nos guía ciertamente a la Escritura. El Espíritu Santo jamás va a operar fuera de los márgenes de la Escritura. Todo lo que el Espíritu Santo va a transformar en tu vida está avalado por la Escritura. El Espíritu Santo no te va a hacer ladrar, saltar, ni caer como un cable eléctrico, ¿no es cierto?, en el suelo de manera espantosa, bochornosa, vergonzosa.
vergonzosa. Eso no es el Espíritu Santo, y cualquier persona que me lo quiera discutir tiene que venir con la Escritura, no con lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me dijeron. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Puede que incluso la persona caiga en un trance real, pero yo quiero decirte que todo eso en la Biblia se relaciona con endemoniados. Si yo busco en la Escritura algún paralelo con lo que se ve hoy día, son endemoniados. Y yo, dolorosamente en algunos casos, tengo que optar solamente por la Escritura. Aunque la persona me diga que siente, que hace, que puede ser real. No estoy negando eso. El punto es que no es bíblico, no es del Espíritu Santo y es de Satanás. Sobre todo en este tiempo en que se multiplicarán las señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. ¿Qué es lo único que nos puede librar? La verdad de Dios. ¿Significa eso que Dios nos sana? Por supuesto que no. Significa Dios es soberano en todo tiempo, y cuando lleguemos al atributo de su soberanía nos vamos a dar cuenta de que Dios es quien regula sus manifestaciones conforme a los tiempos que vivimos. Él es soberano para subir el volumen acá y bajar este acá, hacer como Él quiera, maneja su tablero. No somos nosotros, es Él. Y hay un propósito. Y en este momento lo que más necesita la iglesia cristiana es discernimiento, ser capaz de elegir lo correcto, de hacer lo correcto, de enseñar lo correcto. Juan 17:17, el apóstol Juan nos dice en su oración sacerdotal, interviniendo por cada uno de nosotros, comenzando por sus primeros discípulos y únicos apóstoles. Fueron los primeros discípulos, pero los únicos apóstoles. No hay más ministerio apostólico. No hay más ministerio apostólico, no hay más ministerio profético. La Biblia está completa. Tú tienes que creer no solamente que la Biblia es la verdad, sino que además, Juan 17:17, sino que además saber que es la única fuente de verdad. La única fuente de verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos. ¿Qué significa la palabra santificar? Apártalo. ¿Cómo es que tú y yo nos apartamos de cualquier filosofía, sistema de pensamiento o del mundo? Como piensa el mundo es por medio de la Escritura. La Escritura separa en nuestra mente la forma de pensar de Dios para poder operar conforme a esa forma de pensar del resto del pensamiento, el que sea. Pero hoy día hay cristianos que pueden decir abiertamente que la Biblia es la verdad, pero están cometiendo un pecado tan grave como decir que la Biblia no es verdad. Están diciendo que la Biblia es verdad, pero no es toda la verdad, que hay nuevas revelaciones. El ministerio apostólico que ha pululado, ¿no es cierto?, todos estos apóstoles y todas estas personas que se hacen llamar, ¿no es cierto?, a sí mismos apóstoles, profetas, patriarcas. ¿Qué es eso? Y lo peor de todo, hermanos, es que la clave de estos pseudo cristianos es que ellos tienen la misma potestad apostólica de dar nuevas revelaciones. Eso significa que estamos o están exactamente al mismo nivel de lo que es la doctrina satánica de la infalibilidad papal. Todo lo que el Papa dice ex cátedra, ¿qué significa ex cátedra? Que no está escrito, ¿no es cierto?, que no pertenece a la enseñanza o a la doctrina que hay hasta ese momento, ¿no es cierto? Él, si dice otra cosa, entonces eso también se cuenta como palabra de Dios. Y hoy día estos ladrones, ¿no es cierto?, lo que hacen es decir efectivamente que ellos vienen a completar el Evangelio, que ellos vienen, ¿no es cierto?, a darle el verdadero impulso, ellos vienen a preparar, ellos vienen a dar, ¿no es cierto?, y ellos comienzan a dar nuevas revelaciones. Vamos a tratar de ver también en el estudio del miércoles, vamos a ver la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. Nosotros hoy día tenemos la iluminación que el Espíritu Santo nos da para entender la palabra de Dios. Hoy día nosotros podemos entender, y lo comentábamos también, la majestuosidad del tabernáculo, algo que los
que lo hicieron y los que sacrificaron ahí no entendieron. No entendieron, pero tú y yo hoy día podemos entender todo gracias a la iluminación de la palabra de Dios, pero no a una nueva revelación. El Señor dice, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo dice, sepáralos en tu palabra porque tu palabra es la verdad. No solamente la única verdad, sino que la suficiente verdad. No hay más revelación, no hay más doctrina, no hay nuevas doctrinas. Es lo que dice la Escritura, que es lo que escuchamos hoy día, que hay nuevas doctrinas, hay nuevas formas, hay un nuevo mover del Espíritu. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, ya que estamos ahí, 14:26. Entonces la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Juan 14:26. Juan 14:26. Más el Consolador, ¿quién? El Paracleto, el que es igual a. Eso es lo que significa Paracleto, el que es igual a, o de la misma sustancia que. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí vemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos en una horizontalidad, con distintos ministerios al pueblo de Dios. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una unidad, en una perfecta coinonía. Por eso es que si ofendemos al Espíritu Santo, estamos ofendiendo al Padre y al Hijo. Cuando decimos la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la blasfemia contra el Padre y el Hijo. Porque el Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en cada hijo e hija de Dios. Somos el tabernáculo de Dios y la persona del Espíritu Santo, Dios mismo habita en nosotros. Este Consolador, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas que yo os he recordado, todo lo que yo os he dicho. Él les enseñará. Tú como un hijo o una hija de Dios entiendes la Biblia, no ya con un entendimiento solamente humano de comprensión de lectura, sino que entiendes las profundidades espirituales de la Escritura, porque el Espíritu Santo es el que te enseña. Si tú no tienes al Espíritu Santo, esta predicación no va a enseñarte, no va a adiestrarte, va a ser solamente una información que tú vas a juzgar en tu corazón y vas a decir si la crees o no la crees. Eso da cuenta de que no eres cristiano, porque el que es hijo de Dios tomará de Dios como oveja de Dios, escuchará la voz de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, no la voz de un hombre. Por eso es que el pastor será doble, triple y cuádruplemente juzgado. El predicador, ¿por qué? Porque es deber nuestro decir la palabra de Dios, de manera tal que las personas que son ovejas de Dios escuchen la voz de Dios, no mi voz. No mi voz, la voz de Dios en su palabra. Cuando dice mi voz no se está refiriendo a los sonidos que salen, sino que se está refiriendo a la doctrina que sale de la boca de. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quiénes son la boca de Dios o quiénes debiéramos ser la boca de Dios? En primer lugar, aquellos que hemos sido puestos soberanamente por Dios para guiar al pueblo de Dios. Y por supuesto de cada hijo de Dios, cada hija de Dios, todos daremos cuenta, pero aquellos que han tenido la responsabilidad de enseñanza será aún mayor condenación o también mayor exaltación. Dios es fiel con su pueblo. Él dice, ¿no es cierto?, que este Espíritu Santo, este Paracleto nos va a guiar a toda verdad, ¿no es cierto? El capítulo 14, versículo 15 al 18. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. La palabra mandamiento ahí es la palabra didaskos, que significa todo lo que yo le entrego como doctrina, todo lo que yo les entrego, ¿no es cierto?, como información. Dice, si me aman ustedes guardarán toda esa información. Y la palabra guardar no es esconder, la palabra guardar es atesorar, es aplicar, es hacer vivo. Y yo, dice, os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un ratito, cuando nos portamos bien, cuando estamos mal, cuando están saliendo las cosas, cuando no están saliendo, sino que no, siempre. Yo os rogaré para que esté siempre con vosotros.
El Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Tu palabra es verdad. Siempre la asociación, no se olviden, no puede haber falta de concordancia entre uno y otro. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, el sistema de pensamiento, no puede ver porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Juan 8, que lo hemos leído muchas veces, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el Espíritu de verdad. El Padre, su palabra es verdad, todo concuerda, todo está en perfecta coinonía, es inseparable. El ministerio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es inseparable. Siempre hay alusión a la presencia de todos, de los tres, participando en el Antiguo Testamento con un énfasis mayor en el Padre, en el Nuevo Testamento en un énfasis mayor con el Hijo, y en el tiempo de la Iglesia con un énfasis mayor en el Espíritu Santo, pero todos están absolutamente en coinonía. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se arranca con los tarros, el Espíritu Santo no hace ladrar a las personas, el Espíritu Santo no hace volverse loca a las personas, el Espíritu Santo no hace perder el control a las personas, porque Jesús nunca operó así, ni el Padre tampoco. Por eso es que Él dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si ofende al Espíritu Santo, ofende al Padre y al Hijo. Porque le corta la coinonía. Jesús no anduvo con Pedro como mascota, y todas esas aberraciones que se ven, no en escasa cantidad, sino que en desgraciadamente gran cantidad. Todos seres, estos que hacen llover oro, estos que hacen, toda esa basura, porque no hay otra palabra para eso, es lo que la gente está buscando. Imposiciones de manos, todo esto. Equivocan la imposición de manos. Yo no tengo el poder, ni nadie tiene el poder de los apóstoles para imponer las manos como la imponían ellos. A lo más puede ser un acto de amor y de deseo, pero no hay poder. Por eso es que a las guaguitas no, en el nombre del Señor. No, porque ahí ¿qué queda grabado? Entonces después cuando una guaguita dice, después a mí se me olvida ponerle las manos, no se fue bien presentada. Porque así somos. La presentó sin poder, porque yo cuando vi la otra vez, como que... Entonces no está bien. Y empezamos con esa estupidez en la cabeza, ¿no es cierto?, a darle vuelta, y comenzamos a darle a las personas un estatus que jamás Dios lo ha dado. Es más, si los padres, y no estoy poniendo como ejemplo a mis hermanos que recién pasaron, pero todos los padres que han presentado a sus hijos en esta iglesia, si no hacen la voluntad de Dios, eso no sirve para nada. No son mis palabras, es tu obediencia. Porque estamos acostumbrados a las ceremonias, creyendo que las ceremonias son las que en definitiva producen un efecto. No, las ceremonias son una confirmación de algo que tú has decidido en tu corazón. Pero ¿podríamos prescindir de las ceremonias? Por supuesto que sí. ¿Por qué las hacemos? Porque culturalmente también es algo importante para nosotros, pero si no hay sinceridad en lo que hacemos, es absolutamente inerte y equivocado creer, yo me casé por la iglesia y yo me casé por la iglesia. Nosotros presentamos a nuestro niño. Hermanos, si no hay un conocimiento y una obediencia a la palabra de Dios, entonces nosotros estamos perdiendo de vista la enseñanza correcta de Dios. Y es por eso, por el énfasis a estos tipos de cosas, es que la gente está esclavizada. La gente viene, entonces, écheme la bendición. ¿Para qué? Ore por mí. ¿Qué quieres que ore por ti? Esto suena duro porque las personas creen que existe algo en uno.
y no saben que uno tiene una lucha más grande que ellos. Yo te puedo ayudar a caminar, a luchar, enseñarte o compartirte, porque enseñar es muy grande, ¿no es cierto? Compartirte una experiencia personal que pudiese ayudarte. Pero incluso eso tiene que ser observado. Vuelvo a insistir, si tú no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, tú estás perdiendo el tiempo esta mañana aquí. Salvo que el Espíritu Santo te redarguya a tal punto, ¿no es cierto?, que lo tengas constrito y el Espíritu Santo haga que tú de una vez por todas te entregues al proceso. ¿Cómo lo hago?, dice la gente. Haciéndolo. ¿Cómo lo hago? Haciéndolo. Todavía la gente está esperando que le venga un rayo o aparezca el arcángel Gabriel, lo toque, ¿no es cierto?, y ya era idiota y enojón y ya no lo es más. Era mentiroso y ya no lo es más. Era lascivo y ya no lo es más. No. Por eso dice que la santificación es un proceso donde sangramos espiritualmente. Es una agonía. Es ahí cuando uno entiende que el Espíritu Santo a veces con gemidos indecibles intercede por nosotros. No nosotros hacemos gemidos indecibles, el Espíritu Santo. Él escudriña mi corazón y Él le traduce a Dios, ¿no es cierto?, mi condición. Entonces todo eso quita, ¿no es cierto?, de las personas el poder de hacerlo. Es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces dice, no hay nuevas revelaciones, la Biblia es la única verdad, santifícalos en tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? El Espíritu de verdad tomará de esa verdad y te guiará a toda verdad. A toda verdad. Por lo tanto, si no está la palabra de Dios en tu vida, tú corres peligro, aun cuando seas cristiano. Y por eso es que dice que en Efesios, ¿no es cierto?, están puestos los pastores, maestros, para guiar al rebaño a la sana doctrina, ¿no es cierto?, a fin de que todos tengamos la estatura de Cristo, para que ya, ¿cuál es el propósito? Toda cosa tiene un propósito, para que ya no seamos engañados y llevados por cualquier viento de doctrina. Ah, que viene el apóstol Juan Pérez. ¿No hay ningún Juan Pérez acá? Y allá corren todos los hermanos y llevan y le llevan el pañuelo, el calzón ungido y todas estas cosas así, trapo, porque tengo un problema, ¿no es cierto?, de ovario, le llevo el calzón, y otro tengo un problema de próstata, le llevo el calzoncillo para que el tipo ahí, ¿no es cierto?, le ore. Y se lo llevan, po. El sostén, porque no tiene plata para los implantes, así que... Y se lo llevan. Nosotros nos reímos, pero se lo llevan. No lo voy a mostrar acá porque es hiper bizarro. Busquen la manguera ungida, anótelo. La manguera ungida y va a ver ya la estupidez al tope, atribuyéndose al Espíritu Santo eso. Si eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo, yo no sé qué es. La blasfemia, pero a todo dar contra el Espíritu Santo. Estamos hablando de nosotros. Un católico romano no tiene mayor idea de lo que es el Espíritu Santo, un testigo de Jehová, no. Es los que dicen el pueblo de Dios, el nuevo mover del Espíritu. Y vamos bailando miércoles. Y ahí sabemos dónde empezamos, pero no dónde terminamos. Y el Espíritu tomó control y yo no supe más, nos agarramos a chalchazo. Pero salimos todos amoratados en el Señor. Y dime en qué parte de la Escritura el Espíritu Santo operó de esa manera. Te van a sacar el pasaje de los hechos, ¿no es cierto?, de las lenguas, que ya lo hemos recontra ultra tratado. Después cuando el apóstol Pablo se encuentra con uno y dice, nosotros conocemos solamente el bautismo de Juan, y hablaron también en lengua, pero no se volvieron locos. No perdieron el control. Todos los que pierden el control en la Escritura y no pueden amarrarlos y rompen las cadenas, son endemoniados. Son endemoniados. Y con esto no estoy diciendo que tu adoración a Dios no sea profunda. Pero nosotros no sabemos muchas veces cómo acercarnos a Dios porque no le conocemos. Y lo hacemos de una manera emocional y no de una manera doctrinal. ¿Cuántos de ustedes oran sin saber lo que la Escritura dice? Por eso dice la Biblia que piden y piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque el Espíritu Santo no te está guiando a toda verdad. ¿Y por qué no te está guiando a toda verdad? Porque no conoces la Escritura. No conoces la Escritura. ¿Por qué es que la iglesia tiene que proveer
Lo único que la iglesia tiene que proveer, no grupo de scout de niños, no las semillitas de Cristo, no. Enseñarles la Biblia desde que tengan uso de razón los niños. Una lata no importa. Porque los cabros dicen, una lata, le inventamos panorama. Aquí no hay que inventar nada, hermano. El que es hijo de Dios, aunque tenga 10, 12 años, va a escuchar la voz de Dios. El que tenga 17, 18 años va a escuchar la voz de Dios. El que tenga 20, 25 años va a escuchar la voz de Dios. El que tenga 50, 80 va a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios lo va a atraer. Porque es una oveja de Él. ¿Por qué hay iglesias que están infladas? Porque se meten técnicas para atraer gente. Una iglesia no está puesta por Dios para atraer gente, está para atraer ovejas de Dios. Y para que lleguen ovejas de Dios, tú tienes que hablar la voz de Dios. Porque si no, te vas a llenar de lobo, mazacuato, iguana, cobra. Porque abriste la puerta y le dijiste a todos los que querían escuchar. Entonces tu ministerio es exitoso porque tienes 5,000 personas. Yo creo que cuando venga el rapto de todos esos lugares, si se va un 10%, me pegaría con una piedra puntúa en el pecho. Y es triste, porque millones están engañados. Por lo que a mí me corresponde como pastor de esta iglesia es, una vez más, llevarlos solo y únicamente a la Escritura. Entonces nos guiará toda verdad, nos dará toda verdad, el Espíritu Santo usará la verdad, tomará la verdad, la pondrá en tu mente, te dará el poder para hacerlo acto, hecho. Jeremías 8:9. Jeremías vivió una época horrible, muy similar a la que estamos viviendo hoy día nosotros, pero con la nación de Israel. Jeremías 8:9. Él escribió las lamentaciones. ¿Qué es eso? Lamentaciones por ver cómo el pueblo se corrompía detrás de doctrinas falsas. Jeremías 8:9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y a tono de pregunta dice: ¿y qué sabiduría tienen? Si no esa es la palabra de Dios, la pregunta es: ¿qué sabiduría tienen? No queda otra alternativa que la sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo es corrupción a la sabiduría de Dios. Y es así como está. La palabra sabio se está refiriendo a aquellos que guiaban a la nación, aquellos que tenían que alimentar espiritualmente a la nación. Dejaron de hacerlo por la palabra de Dios porque comenzaron a aborrecerla, porque la palabra de Dios parte de la base que tú y yo somos culpables y que solo nos puede hacer inocente la sangre de Jesucristo por sus méritos y que necesitamos ser transformados cada día. Cada día necesitamos ser transformados de manera tal que el Espíritu Santo comience una obra y el Espíritu Santo termine esa obra. Pero es la obra del Espíritu Santo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente lo mismo. Por eso es que se inventan nuevas revelaciones. Porque no se soporta la sana doctrina, como dice 2 Timoteo, sino que lo que se hace es amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. Si no volvemos a la palabra y solo a la palabra, la sola escritura, que fue el grito de los reformadores de la Edad Media, ¿no es cierto?, que salieron del catolicismo romano pensando ellos que reformarían el catolicismo, pero la verdad es que no reformaron el catolicismo, sino que volvieron a la verdad de la Escritura. Por lo tanto, no solamente la Biblia es la verdad, sino que es la única verdad. No hay otra verdad. Todas las sectas, religiones y apostasía está enmarcado en el hecho de que existe una nueva revelación y en todos lados hay algo nuevo, hay algo nuevo. Hay gente que dice: hay algo más allá de lo que estoy viendo, pero no es algo más allá escritural, sino que algo que tiene que ver conmigo, ¿no es cierto?, con mi forma de ser. Tengo poderes que no he descubierto, ¿no es cierto? Tengo cosas que yo no he descubierto, que no he entrenado. Entonces en esta iglesia no me dejan entrenar esos poderes que tengo.
Y se mandan a cambiar donde tienen cursos de entrenamiento para esas porquerías. Y lógico, entre sugestión y demonio les van a salir cuestiones. Les van a salir cuestiones. Es duro decirlo, hermano, hermana. Y probablemente usted me va a criticar y va a pensar que no tengo amor, que una serie de otras cosas que se impugnan. Pero créanme que desde el dolor de mi corazón lo digo, porque realmente esto nos hace transitar muchas veces solos, no queriéndolo. Pero no podemos guiar a la iglesia cuando queremos hacer algo en conjunto con congregaciones que abiertamente apostatan contra el Espíritu Santo. Hay hermanos, sí, son pocos, muy pocos. El grueso está en esa apostasía. Uno podría decir, claro, es un privilegio que el Señor en nuestra falta total, porque siempre somos faltos, Él mantenga esta iluminación a nosotros. Sí, es un privilegio, pero también es un dolor. Porque no podemos, porque si lo hacemos por el deseo de tener compañía, vamos a caer y vamos a tener que aceptar lo que Dios no acepta. Ya no estamos hablando de estilos, que algunos son más jocosos, que otros son más serios, que unos son más parcos, que unos son más tropicales. Esos son estilos, pero aquí no estamos hablando de estilos, aquí estamos hablando de fondo, de doctrina, de cosas que atentan contra la única verdad de Dios. Entonces ahí ya no podemos. Por eso la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? ¿Qué es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia? Que retengan lo que tienen. Retén lo que tienes. Tienes poca fuerza. Tenemos poca fuerza. Esta iglesia atrae poco. Atrae poco. Esta doctrina atrae poco. Aquí no hay exaltación, aquí no hay esto, aquí no hay nada que atraiga a la carne, espero, siempre. No hay nada. Una persona me dijo que el Señor nos amaba tanto y que éramos tan importantes para Él que mandó a su hijo a morir. Y yo le tuve que decir, hermana, eso no es bíblico. Nosotros no valemos nada. Porque si valiésemos algo, significaría que tendríamos algún grado de mérito. Y entonces la gracia de Dios no sería absoluta. El amor de Dios es tan maravilloso porque no teniendo nada que agradase a Dios y por el contrario teniendo todo que desagradase a Dios, Él nos rescató. No es porque yo era importante para Él, porque Él no me necesita. Si yo fuera importante para Él, entonces Él no es Dios. Él me rescató por su sola gracia. ¿Y por qué respondemos de esta manera nosotros? Porque nos llena de gratitud el corazón. El corazón de saber, no es el problema de autoestima. ¿Cuál es el problema de autoestima? Que no valgo nada, nadie me quiere, todos me hacen bullying, todas estas cosas así. Nosotros, ¿por qué? Porque todavía sentimos que el ser humano tiene una dignidad per se, y no es así. ¿Sabes cuál es tu destino sin Cristo? El mismo destino que Satanás y sus demonios. Quedas a ese nivel. Y eso es inaceptable en un mundo donde el egocentrismo, ¿no es cierto?, donde el yoísmo está tan marcado. Por eso es que a muchos cristianos les cuesta, cristianos y cristianas, les cuesta tanto que el Espíritu Santo trabaje, porque todavía creen o se creen algo o alguien, aunque el mundo los reconozca como tal. Pero delante de nuestro Padre Celestial no es así. No es así. ¿Y eso qué es lo que hace? Acrecenta la sola gracia, sola fe, sola escritura, sola gracia. No hay nada en nosotros que pudiese ser posible de rescatar sino por la persona de Jesucristo. Si hubiese alguien con algún grado de mérito y si realmente nosotros hubiésemos sido importantes para Dios, ¿sabes qué habría hecho Dios? Habría mandado solamente una buena hueste de ángeles a cargo de Miguel, el arcángel Miguel, a rescatarnos de las huestes demoníacas. Pero no puede ser así, porque había una mancha en nosotros que nos hace absolutamente inhabilitados, incompetentes, total y absolutamente perdidos.
Dice entonces, ¿qué sabiduría tienen? Salmo 119, 160, que es el versículo que usamos como nuestra carta de presentación. Salmo 119, 160. La suma, el total de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando David escribe esto, él está hablando atemporalmente. Cuando David escribe esto, no estaba escrito el Nuevo Testamento, faltaban todavía algunos libros proféticos, pero él escribe desde la profecía verdadera, viendo Apocalipsis 22, la suma de tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3:16. Estos son pasajes que debiéramos memorizar. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, la suma de tu palabra. Yo no puedo sacar un texto de contexto para transformarlo en una doctrina torcida. En una doctrina torcida. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene un propósito: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hijo, la hija de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuidado con todos esos sistemas filosóficos. Por eso dije yo que es incluso equivocado llamarlos doctrina, porque no son doctrina, son filosofías. Son pensamientos inspirados por Satanás en la mente de hombres reprobados, para los cuales ya la perdición está sellada. Cuídense de ser guiados por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo es que podemos resistir esto? Con la palabra de Dios. El grito desesperado es: busca a Dios en su palabra. La relación que muchos tienen de oración con Dios es tan ineficaz porque no es en función de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo va a tomar de eso y te va a guiar a pedir lo que corresponde, lo verdadero, aquello que Dios va a bendecir. El grueso de los cristianos está envuelto en una oración y peticiones que no llegan al trono de Dios, que Dios no escucha, Y eso no significa que Dios no se preocupe de tus necesidades. Él más que nadie las conoce y Él más que nadie sabe cómo satisfacerlas. Pero tú y yo hemos violado el orden y pedimos la añadidura y no el reino. El reino de Dios y su justicia. Lo justo delante de Dios. Entonces caemos en esa rodaje de petición. Por eso en esta iglesia no hay ya, ¿no es cierto?, hojas de petición. Cuando yo leía la hoja de petición terminaba enfermo el estómago. Así un alto de cuestiones, desde autos, pololos. Se borró esa cuestión. ¿Cómo está yo, Señor? Te pido por el juicio de la... Eso no es lo que dice el Señor. ¿Significa que nunca vas a pedir por algo? No, pero esa es la tónica. O sea, si lo colocas en ese papel es porque tienes a tu abuelita, a tu tío, a todo lo que sea, cadenas de oración hasta podés tener. Que la gente cree en estas cadenas de oración. Entonces, a los católicos que tanto pelamos muchas veces, estamos nosotros peor que ellos. Peor que ellos, confiando en esas cosas. Confiando en esas cosas. Confiando en que si Dios no te dio el pololo que tú quieres, si yo le digo, como soy pastor, te lo va a dar, por favor. Pero es así como se alimentan los egos de estas personas y personajes reprobados por Dios, aprobados por la gente, pero reprobados por Dios.
reprobados por Dios. Gálatas 1, 6 al 10. El apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No sé si esto me alienta o me da más pena, pero ya en el tiempo de Pablo existía la apostasía. Para seguir un evangelio diferente y corrige, no que haya otro, sino, Gálatas 1 del 6 al 10, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, no hay más, del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres, eso es lo que buscan los falsos profetas, los falsos apóstoles, los líderes falsos van a buscar siempre la aprobación de la gente, siempre la aprobación de la gente, siempre la popularidad, siempre el aplauso, siempre el sentirse exaltados por una comunidad. Yo espero que ustedes respeten la autoridad espiritual que Dios me ha dado, espero que me animen, que me corrijan, pero nunca jamás que pretendan que nosotros vamos a estar siempre de acuerdo, porque el Espíritu Santo sigue redarguyendo en los corazones nuestros. Y a lo mejor tú vienes de una línea congregacional X y te enseñaron toda la vida algo que no tiene base escritural, tienes tan arraigado que todavía el Espíritu Santo te está redarguyendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo contigo. Mi trabajo es volver a decirte lo que siempre te he dicho, que dice la Escritura, nada más. La persona que tiene que doblar y entregar esa área, doblegarse en esa área, eres tú, soy yo. Cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir, no hay otro evangelio. Pero pucha, es que allá, y yo veía que pasaba eso, y yo veía, sí. Claro que sí, claro que hay mucho. La pregunta es si se ajusta a la verdad o no se ajusta a la verdad. Si no se ajusta a la verdad, entonces es mentira. Y si es mentira, ¿viene de quién? Del padre de la mentira. El padre de la mentira es Satanás. La Escritura necesitamos la suma de la palabra de Dios. No podemos actuar en el plano del legalismo, donde es donde muchos caen, ¿no es cierto? O del libertinaje. Por eso es que dice el dominio propio, el centro de la voluntad de Dios, donde tenemos que analizar una temática a la luz de toda la Escritura, del pensamiento de Dios, el aspecto cultural, las palabras en el original, todo para poder decir, esto es así. Esto es así. ¿Qué es lo que se hace irresponsablemente? Pedid y se os dará. Fuera de contexto, ¿no es cierto? Usándolo para que la gente dé rienda suelta a toda su carnalidad. Y por eso es que pide algo que Dios no ha prometido. Yo siempre pregunto, ¿prometió Dios que nunca te ibas a enfermar? No. ¿Prometió Dios que nunca ibas a tener problemas económicos? Tampoco. ¿Prometió Dios que nunca ibas a tener dificultades? No. Y si no prometió eso, ¿por qué le exigimos eso como promesa? Yo reclamo mi promesa de... ¿Dónde dice eso? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. En cambio, él dijo, Señor, estoy con este cáncer hasta el cogote, pero tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me tomo esa promesa y de ti voy a recibir el poder que no tengo para seguir adelante con tu palabra. No sé si irme o quedarme, porque si me quedo, ya 2 personas de las camas de allá al frente han recibido al Señor, te han recibido, Señor, y estamos dentro de nuestras posibilidades leyendo Juan, el Evangelio. En una de esas, Señor, si me estiráis 2 meses más, hasta el doctor puede, no lo sé, aunque ya me encantaría que me quitaras este dolor y me llevaras a tu presencia. Eso sí lo prometió. Pero no te prometió que te iba a quitar el cáncer, me iba a quitar el cáncer, no. ¿Y qué hace? ¿Cómo es que guían a esa mentira a la gente? ¿No es cierto?
declaración positiva. No estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Entonces se murió. Sí, po. Lo digo hasta el cansancio. Todos estos patanes que se creen con el don apostólico de sanidad que Pedro se podría haber levantado ese día y haber pegado una patada al perro, pero si alguien le pedía que lo sanara, lo iba a sanar igual, porque el don estaba absolutamente sujeto al apóstol. Yo digo, ¿por qué llenan estadios con canutos, ¿no es cierto?, llenos de pura carnalidad? ¿Por qué no van al hospital de La Serena y le dicen al director del hospital: estimado director, con todo respeto, mi nombre es X, ¿no es cierto?, y quiero demostrar que Dios va hoy día a hacer un milagro y ustedes van a caer de rodillas. Entonces, tráigame los 10 enfermos más complicados, para no decir, más complicados que tengan, los más graves. Tráigamelo acá. Y en el nombre del Señor usted va a ver milagro. No, se van donde la vieja que tiene el dolor de espalda, donde la otra calle, acá al estadio. Y usted, hermano, que sí, me dolía tanto, tenía como un tuluco acá y ahora ya no lo tengo. ¡Ah! Lleno, ¿no es cierto? Levántate. Y el cojo se levanta y camina así. Eso no es un milagro, eso es sugestión. El milagro es, ¡pum!, salté 20 años sin caminar, salté y corro como Usain Bolt. Eso es un milagro de Dios. Dios no hace cuestiones a media. A los leprosos les salía piel de guagua. No quedaban con caracha ni marcas de la lepra. Por eso todo lo que se ve que no viene de Dios es definitivamente basura. Y tú y yo nos debemos cuidar de eso. ¿Dios hace milagros? Claro que sí. Él es soberano sobre todas las cosas. Pero aprende a discernir los tiempos y el verdadero actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a operar disociado del Padre y del Hijo. Y lo único que tenemos nosotros para hacer ese paralelo es la palabra de Dios. La palabra de Dios, una y otra vez. Vamos a terminar con Tito 2:1. Como dice mi hermano Sergio, pon tu nombre ahí. Pero tú, tu nombre ahí, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero ¿cómo vas a hablar si no estás en la sana doctrina? ¿Cómo vas a poder plasmar tus pensamientos no como tus pensamientos, sino como los pensamientos de Dios? ¿Cuándo es que se va a eliminar el yo creo, el yo pienso, el yo siento por el Dios dice? Eso es hablar la sana doctrina. Pueden pedirnos opinión por el color de una pieza. Pueden pedirnos opinión por el color de un vehículo. Pero no tenemos opinión frente a las cosas reales y más profundas de la vida. Lo que tenemos es una convicción. Dios dice esto. Y eso no es negociable. Lo último triste que me toca decir y ver es cómo, y lo tratamos también en alguna oportunidad, cómo el mundo evangélico está involucrado con la política de una manera espantosa, apoyando abiertamente a una de las dos candidaturas que hay, y eso también es blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque es creer. Una cosa es respetar la autoridad, sea la que sea, aún la peor autoridad que pueda existir gobernando un país. El deber nuestro como cristianos es ser ciudadanos correctos y respetar la autoridad. Pero otra cosa es la política partidista. Eso no viene de Dios tampoco. Hermanos, hermanas, tenemos una batalla por delante con nosotros mismos en primer lugar y con nuestro entorno. No es falta de amor denunciar la mentira. No es falta de amor llevar. Muchas personas dicen, pero es que tú te burlas de eso. ¿Y por qué no van y le dicen a esas otras personas que se burlan de Dios? Uno puede hacer una parodia de una situación que es mentirosa, pero nadie dice nada
a todos aquellos que se están burlando del Evangelio de Jesucristo. Nadie dice nada. Eso es cobardía. Es cobardía. Que alguien se pare y diga, y siempre lo he manifestado de la misma manera, el día en que ustedes y todos debiéramos ser como los bereanos, ¿no es cierto? Tener la Escritura, tener la Biblia, ¿no es cierto? Y buscar y comprobar que todo lo que se está diciendo está en la Escritura, en el contexto correcto, en la dirección correcta y en la asociación correcta, no solamente que se dice. Porque hoy día incluso estos tipos ni siquiera usan la Biblia, parafrasean versículos fuera de contexto. No usan la Biblia. Y el pueblo tampoco usa la Biblia. Entonces, hermano, la forma es hacerlo. ¿Por qué? Porque el hacerlo significa que ponemos el énfasis en aquellos que son hijos de Dios y que van a escuchar la voz de Dios y van a salir de aquellos rebaños o de aquellos lugares donde están siendo entristecidos, endurecidos, ¿no es cierto?, dañados, y van a venir o a ir a un rebaño que es correcto, donde se le va a dar la alimentación correcta. Y que sea así siempre. Y no somos nosotros los propietarios de la verdad. La verdad es una sola, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad está completa en su palabra. No solamente es la verdad, sino que es toda la suma de la verdad. No hay más revelación, no hay más información que Dios entregue a los seres humanos hoy. No la hay. La Biblia es única en todo su contexto y en todo su texto. Y sirve en toda época para cumplir el propósito por la cual el Señor nos la dejó. ¿Nos ponemos de pie para orar? En esta hora también el Señor nos permite dirigirnos a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Ciertamente nuestro privilegio y nuestro deber es siempre ofrecer esta oportunidad, entendiendo que no son las palabras por sí solas las que provocan un cambio, sino que la sinceridad, lo genuino al decirla. Yo quiero decirle a aquellas personas que nunca han invitado a Jesús a venir y vivir en su vida, se encuentran en un serio peligro. El ser humano es eterno. Un día vamos a dejar nuestra morada, este cuerpo, y aquellos que estamos en Cristo iremos a su presencia. Pero aquellos que no han sido justificados por Cristo y por su sangre irán a un lugar de tormento eterno. Porque Dios castiga el pecado. Y si tú mueres en pecado, tú serás castigado. Pero la buena noticia es que no tiene que ser así, porque a eso vino Jesús. Jesús no vino a implantar un sistema de pensamiento basado en la paz, la amistad y el amor humano. Jesús vino a ganar las llaves de la muerte para que ya ningún ser humano voluntariamente fuese allí, sino que todo lo contrario, nos entregásemos a Él para que en Él y a través de Él alcanzásemos la vida eterna y no la muerte eterna. Si tú esta mañana quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón con sinceridad, reconociendo tu absoluta incapacidad y reconociendo que estás completamente perdido sin Él. No que no eres tan malo o no eres tan pecador. El pecado es una condición que no sabe de raza, de nada más que de destrucción. Y de eso es lo que primeramente el Señor te quiere liberar esta mañana. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración con mucha sinceridad. Padre Celestial, en esta mañana me acerco a ti reconociendo que soy pecador y que por esta condición estoy completamente perdido y que por esta condición merezco el infierno eterno. Pero esta mañana, Señor, me levanto, te abro mi corazón, te entrego mi vida, reconociendo que tú eres el único camino, la única verdad, la única vida, el único capaz de cambiar mi destino.
por eso esta mañana, humildemente, me entrego a ti. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración sinceramente, sobre todo reconociendo tu condición de pecado, entonces el Señor Jesucristo, verdaderamente en la persona del Espíritu Santo, ha venido a ti y tú necesitas la iglesia para poder crecer. El cuerpo de Cristo no es una opción dentro del plan de Dios, es la forma en que el Señor dijo que nosotros debiéramos crecer. Una persona que recibe al Señor Jesucristo y que se aísla, lo más probable es que no haya sido sincera realmente en su declaración. Porque como nuevo hijo de Dios, como verdadero hijo de Dios, tú vas a querer estar en la familia de Dios. No siempre vamos a estar todos de acuerdo, no siempre vamos a estar todos en la misma sintonía desde el punto de vista de nuestros gustos y demás visiones, pero lo que nos mantiene milagrosamente unidos es la sana doctrina. Y a medida que profundizamos en ella, aquellas cosas que son secundarias, que son realmente secundarias, que pertenecen a nuestra cultura o a nuestros gustos permitidos por el Señor, van desapareciendo. Y la invitación que te hacemos es a nuestra iglesia. Si tú quieres quedarte aquí, serás siempre bienvenido, bienvenida. Y si no, yo te ruego en el nombre del Señor que busques un lugar donde la única autoridad sea la palabra de Dios, la Biblia. Donde la única predicación sea la Biblia. No donde te cuenten historias o experiencias personales, sino que donde realmente seas instruido, instruida en la palabra de Dios.